Que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde de domingo. Gracias a Dios que podemos estar aquí. Primeramente, deseo poder aclararles, hermanos, que esto es solamente no es con el fin de atacar a nadie, no es con el fin de crear ningún tipo de controversia, queridos hermanos, pero sí es el afán, sí es el propósito que podamos estar advertidos y que podamos, hermanos, saber manejar la situación, ya que pues todos estamos propensos a este tipo de enseñanzas. Bien, y abra su Biblia, por favor, en Judas, capítulo 1. Bueno, es el único capítulo, Judas, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo desde el verso 1. Y voy a leer hasta el versículo 16, Judas 1:1 hasta el 16. Dice así la palabra de Dios. Sígame con su vista, yo lo voy a leer. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos,
cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Oremos al Señor. Padre Celestial, oramos que tu Santo Espíritu nos guíe en esta hora. Señor, ayúdanos, danos luz, danos, Señor, la enseñanza de tu Santo Espíritu. A través de tu palabra, Señor, podamos tener convicciones firmes. Que, Señor, que lo duro de la tempestad no logre mover, sino que podamos estar cimentados en ti, fundamentados, Señor, en tu palabra. Decía el salmista, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ayúdanos, Señor, en esta hora, en tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Como yo sé que es un poco extraño que tengamos un estudio en domingo en la tarde, casi siempre es predicación, así que como siempre que tenemos un estudio, usted tiene la libertad de participar, de hacer sus preguntas o comentarios, o ambas, ¿ok? O ambas en una sola participación, o varias participaciones, lo que usted guste, ¿sí? Recientemente tuve una interesante conversación con una persona, y llamo interesante conversación, pues hablamos de diferentes temas de la Biblia. Bien, él expresó la doctrina de su iglesia o su secta, la cual él asiste, y no quiso que yo le mostrara el plan de salvación. Se cerró. Yo traía mi Biblia conmigo en esa ocasión, y cuando yo saqué mi Biblia, pues él no quiso que tuviéramos una plática acerca de la Biblia. Sí, él esperaba que ciegamente confiara en lo que ellos me mostraban en su Biblia, y curiosamente la Biblia que nosotros usamos, pero me mostró versículos sacados de contexto, sin ningún sentido. Y es interesante, hermanos, que a raíz de versículos que están fuera de contexto, se formen iglesias. Y bueno, de antemano sabemos que Dios no está atrás de esto, sino que, hermanos, Él ha reservado un remanente en el cual, hermanos, Él considera como su iglesia. La palabra de Dios dice: no seáis tropiezos a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y entendemos por iglesia de Dios aquellos que hemos sido o hemos formado parte del cuerpo de Cristo. Amén. No creemos que exclusivamente esto se refiera a alguna iglesia en específico o alguna denominación en específico, sino todos aquellos que han confiado en Cristo, que han entregado su vida, que han tenido certidumbre de sus pecados y un completo arrepentimiento en su corazón, y han venido a depender y a depositar totalmente su fe en aquel que puede salvar. Solamente es Cristo. La Biblia dice, Jesús le dijo, Juan 14:6, usted lo conoce, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y este hombre, un joven, considero unos de 20 a 25 años, me mostraba en su Biblia algunos versos, algunos versículos, y él manifestó ser de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Así se hacen llamar esta secta que, hermanos, andan en la calle y andan
tratando de evangelizar, entre comillas, pues sabemos que, digo entre comillas, pues sabemos que ese no es el evangelio, sino el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Que Cristo, queridos hermanos, tiene el poder para limpiar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Las buenas nuevas que cuando, hermanos, necesitábamos una salida, que cuando necesitábamos, hermanos, escapar de aquel camino ancho y espacioso que nos llevaba a la perdición, providencialmente el Señor se mostró a nosotros y pudimos escuchar su voz tocando nuestro corazón cuando dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esas son las buenas nuevas de salvación. Que Cristo descendió del cielo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice la palabra de Dios. Y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vamos a abundar un poco en la palabra de Dios antes de, hermanos, tener una aplicación espiritual. Quisiera platicarles o que viéramos juntos un poco de la historia de esta secta llamada Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Y como les comento, hermanos, no es mi intención atacar a nadie, simplemente es ver en la palabra de Dios lo correcto, lo que es correcto. Bien, la historia, hermanos, se remonta al día 28 de abril de 1964. An Saong Hong establece la Iglesia de Dios, Testigos de Jesús, en Corea del Sur. En 1970 establece 4 iglesias en aquel mismo país de Corea del Sur. Y en 1980 un total de 13 iglesias fueron establecidas en todo Corea del Sur. Y en 1985 An Sang-hong muere en febrero. Después de su muerte, la Iglesia de Dios, Testigos de An Sang-hong, fue creada. Más adelante sería llamada Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, para efectos de registro y gestión de activos de la organización. En marzo de 1962, An Sang-hong fue expulsado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El 28 de abril de 1964, con 13 antiguos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fundaron la Iglesia de Dios, Testigos de Jesús, en Busan, allá mismo en Corea del Sur, llegando a tener para 1985 13 sedes, y el 4 de marzo de 1985, tras la muerte del fundador, la Iglesia de Dios, Testigos de Jesús, se dividió así. Número 1, la esposa e hijos de An Sang-hong continuaron con la Iglesia de Dios de la Pascua del Nuevo Pacto, conservando las instalaciones en Busan. El hijo de Han Hong, quien lleva el nombre de Wan Sup, nacido en 1954, actualmente es un anciano de la iglesia y continúa exponiendo el trabajo de su padre. Número 2, la misionera Sang Hil-ha, en calidad de Dios Madre y esposa espiritual de recién fallecido Han Sang-hong, continuó con la Iglesia de Dios, Testigos de Jesús, o también llamada Iglesia de Dios, Testigos de An Sang-hong, que en 1994 cambiaría su nombre a la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, con Kim Ho-chol como pastor general. Inició operando en Seúl, pero finalmente establecieron su sede en Bundang, ciudad de Seogram, provincia de
Gyeonggi. Actualmente hay 450 iglesias en Corea del Sur y 7.650 iglesias en todo el mundo. Y esta es la breve historia de esta iglesia o esta secta que se hace llamar actualmente Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Y un poco de sus creencias: ellos creen en Dios Padre y también creen en algo que ellos llaman Dios Madre. Y hermanos, esto me estremece bastante, ya que me parece una total blasfemia este nombre. Y vea por qué. Ellos expresan que su identidad se basa en restaurar la verdad de la iglesia primitiva. La Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, todas sus enseñanzas las basan en la Biblia, como se explica en los numerosos libros escritos por Han Sang-hong. Ellos creen en la segunda venida de Cristo, pero escuche esto. La Iglesia de Dios cree en la segunda venida de Jesús, que iba a aparecer en la tierra por segunda vez en la carne. Ellos creen que su fundador, Han Sang-hong, es la segunda venida de Jesús, que vino con un nuevo nombre. Basándose y sacando de contexto Apocalipsis 3, 11 y 12, que dice lo siguiente: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ellos creen que a lo que se refiere el nombre nuevo es a su fundador, Han Sang-hong. Afirman que su fundador cumplió las profecías bíblicas que solo Jesús pudo haber cumplido. Y espero que se dé cuenta la gravedad del asunto, hermanos. La gravedad del asunto. Y en cuanto a la segunda venida de Cristo, bueno, creemos que Él vendrá por nosotros y que su venida será en dos partes: el arrebatamiento y después en la segunda venida corporal de Cristo. Creemos que Cristo, y la Biblia afirma que Cristo es quien vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Sí, no un fundador de una secta. Ellos están poniendo a su fundador como en el lugar de Cristo. Afirman que su fundador cumplió las profecías bíblicas que solo Jesús pudo haber cumplido. Ellos hablan de Dios Madre porque la Biblia menciona el Espíritu y la esposa en Apocalipsis 22, 17. Vamos allá, por favor. Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién es la esposa, hermanos? ¿Quién es la esposa? La iglesia. La iglesia. Por lo tanto, hermanos, entendiendo que la esposa es la iglesia, no puede existir una Dios madre o un Dios madre, como ellos lo llaman. Esta secta cree que la novia es Dios madre,
Y ellos utilizan por allá en Génesis, y ahorita vamos a ir para allá, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Y luego dice varón y hembra los creó. Vamos para allá. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y vamos primeramente, hermanos, a poner en orden las cosas. El Señor dice, Dios dice, hagamos al hombre. En el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí dice, hagamos al hombre. ¿Con quién habla Dios? ¿Con quién habla? ¿A quién se refiere hagamos? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1 y el verso 1, vamos para allá, o póngamelo rápidamente en la pantalla para que no pierdan Génesis, porque vamos a continuar aquí. Juan 1:1. San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿qué dice, hermanos? Era Dios. Esta palabra verbo quiere decir la palabra de Dios. El logos es la palabra en griego, y esto quiere decir la palabra en acción, ¿verdad? En nuestro idioma español tenemos los verbos, ¿verdad? ¿Y qué es un verbo? Pues es una acción, ¿verdad? Como por ejemplo, comer, caminar, actuar, danzar, cantar, llorar. ¿Sí? Y son todas aquellas palabras que terminan en ar, ir, ur. ¿Sí? Y esto se les llama verbos, acciones, ¿verdad? Entonces, esta palabra en el principio era el verbo, quiere decir la palabra en acción. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 2, por favor. Este era en el principio con Dios. ¿De quién habla? Del verbo, ¿verdad? ¿Quién es el verbo? 3, el versículo 3, por favor. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando? Del verbo, de Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Siguiente, por favor. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y es interesante, hermanos, que la palabra de Dios dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, Cristo se hizo carne y habitó con nosotros. La palabra de Dios dice en la profecía de Isaías, y lo vamos a ver más adelante, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y hay evidencia en la Biblia y en Génesis, hermanos, que ahorita la vamos a ver allá. Vemos evidencia de Cristo en el Génesis. ¿Sí? Ya vimos en Juan que todas las cosas por Él fueron hechas. Y en Génesis lo podemos constatar. No solamente por esa palabra que dice hagamos al hombre, sino vea por favor en el capítulo 3. Capítulo 3 y el verso 8, Génesis 3, 8. Y aquí vamos a encontrar la palabra de Dios o la voz de Dios. Ve ahí. Y oyeron la voz de ¿quién, hermanos? De Jehová Dios. Si Cristo es el verbo, si Cristo es la palabra en acción, Adán y Eva oyeron a Cristo. En figura, obviamente.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, ellos dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen, en plural. Dios, Jehová, está hablando con Cristo, con el Verbo, con el Hijo, ¿sí? Y dice, hagamos al hombre. Ya vimos que en Juan dice que todas las cosas por él fueron hechas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en esto, hermanos? Sí, los veo así como que medios... Si tienen alguna duda, con toda confianza pueden preguntar, ¿ok? Incluso los invitados pueden con toda confianza preguntar, ¿sí? Entonces, cuando dice hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen, entonces Dios está hablando con el Hijo, o el Verbo, o la palabra, el Logos. Y vea por favor el verso 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Ellos dicen que al crearlos, hermanos, a imagen, varón y hembra los creó, a su imagen, varón y hembra los creó, y ellos identifican a Dios Padre como hombre. Y entonces dice que en una familia debe haber también una madre. Si Dios es el Padre, ellos dicen que debe haber una madre, ¿sí? Pero hermanos, aquí no se refiere a la sexualidad. Aquí no se refiere a la sexualidad. Vea a lo que se refiere. Vea a lo que se refiere en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Aquí es lo que se refiere. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y todo qué, hermanos? Vuestro ser. Todo vuestro ser. ¿Cuál es el ser o de qué se compone el ser? Ve ahí, la palabra de Dios dice espíritu, alma y ¿qué, hermanos? Cuerpo. Sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios se está refiriendo a que el hombre sería compuesto de tres partes, tal como Dios es tres. Espíritu, tendría el hombre espíritu, alma y cuerpo. Él no se refiere, cuando dice hagamos a nuestra imagen, no se refiere, hermanos, a la sexualidad, sino se refiere a estas tres partes. Como Dios es tres partes. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la Biblia, tres son los que dan testimonio en el cielo. Primera de Juan 5, 7. No lo recordaba. Vaya por favor allá. Primera de Juan 5, 7. Dice así la palabra de Dios, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, ¿qué dicen, hermanos? Son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan.
Y no quiero abundar porque tengo mucho que mencionar, hermanos. No quiero abundar en este asunto de el agua, la sangre, etcétera, etcétera. Pero recuerdan que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo pregunta y dice: ¿cómo yo siendo viejo puedo volver al vientre de mi madre y nacer? El Señor le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Pues es lo que mencionaba. El hermano Omar pregunta: ¿puede explicar la palabra logos y el significado de logos? Es lo que mencionaba, es la palabra en acción. ¿Okay? Es lo que significa acción. Palabra en acción o el verbo en acción. ¿Sí? Por eso ahí en Juan capítulo 1 y el verso 1, en el griego aparece esta palabra logos, en el griego original. Jesús es la palabra en acción. ¿Sí? Muy bien, mencionaba lo del agua, la sangre y esto. Sí, y no quiero abundar. Creo que es un buen tema para estudiar después. Pero la verdad, hermanos, es que somos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Así como Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y abundando un poco en el Evangelio, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El rey Salomón dijo que los muertos nada saben, es decir, el cuerpo irá a la tumba. Dios dijo que del polvo fue tomado y el polvo iba a volver. Pero, ¿se acuerdan que recientemente hablamos acerca del corazón? Algún aspecto del ser. Ese es el significado. Algún aspecto del ser se puede referir a los sentimientos, al pensamiento, ¿sí? A algo del ser interior. ¿Sí? El cuerpo, hermanos, sabemos de antemano, es el estuche. Ahí adentro del cuerpo habita el alma, quien es la base de los sentimientos, quien ríe, quien llora, quien canta. El cuerpo irá a la tumba porque Dios así lo determinó. Y el alma tendrá que ir a dar cuentas a Dios. Es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo. El alma irá a dar cuenta y el espíritu, hermanos, ese regresará a Dios porque Él no lo dio. Y hemos abundado también en esto del espíritu. ¿Qué es el espíritu? Algunos dicen que es aquello que te hace buscar a Dios. Y también se puede identificar o se puede traducir como el aliento de vida que Dios nos dio. También como el sentir. El sentir. ¿Sí? La Biblia dice que seamos de un mismo sentir, es decir, de un mismo espíritu. ¿Sí? Entonces, ese regresará a Dios porque Él no lo dio. Pero el alma irá a uno de dos lugares: el cielo o el infierno. Y no vamos al cielo porque tengamos méritos, sino porque Cristo nos ha salvado y nos ha perdonado nuestros pecados. Y la sangre de Cristo, queridos hermanos, es tan poderosa y eficaz para perdonar los pecados pasados, presentes y futuros. Dios no es afectado por el tiempo y el espacio. Dios mira la vida como un eterno presente. Él es eterno, hermanos. Él no tiene principio ni fin. Y ahorita vamos a ir más allá. Más adelante vamos a ver versículos acerca de Dios, acerca del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, una vez más lo mencionamos, no se refiere a la sexualidad, sino se refiere al ser. Dios creó a su imagen y semejanza al hombre. ¿Sí? Si fuera como ellos dicen, bueno, tendríamos el mismo parecido, ¿verdad? Hay unos que estamos feos, otros que están guapos. Y si fuera como ellos dicen, pues todos tendríamos el mismo parecido. Si bien
Todos tenemos los ojos en el mismo lugar, la nariz en el mismo lugar, la boca en el mismo lugar, pero tenemos figuras diferentes. Aunque en el mismo orden que Dios estableció, pero somos diferentes, ¿verdad? Como les dije, algunos estamos feos y otros están guapos, ¿verdad? Entonces, aclarado esto, hermanos, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, no se refiere a la forma del hombre, sino al ser. Por lo cual, hermanos, no puede existir tal argumento de que hagamos al hombre a nuestra imagen. No quiere decir que haya una Dios madre en el cielo, del cual toman figura a todas las mujeres. Eso no existe, no es bíblico, hermanos. Y es lo que ellos profesan. Tristemente es lo que ellos profesan. La Iglesia de Dios también celebra 7 fiestas solemnes que se encuentran en Levítico 23. Y hermanos, ellos celebran fiestas que eran fiestas exclusivas para los judíos. ¿Sí? Y para redimir un poco el tiempo, no vamos a abundar en estas fiestas, pero bueno, rápidamente las mencionamos. Ellos celebran, guardan el sábado, propios de la iglesia adventista del séptimo día, malinterpretando la palabra de Dios. Si bien es cierto, el Señor ordenó guardar el día de reposo, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo reprochó a los fariseos que guardaban el día de reposo y veneraban el día de reposo y se habían olvidado del Dios de día de reposo. Y hermanos, ahora entendemos el concepto de guardar el día de reposo como dedicarle un día al Señor. Dedicarle un día al Señor. Y nosotros nos reunimos los domingos, ya que hay evidencia en la Biblia. Primeramente, pues el Señor Jesucristo resucitó en domingo. Y también el apóstol Pablo dice que cada uno, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y creo que no tenemos ningún problema en reunirnos el domingo. Y podemos reunirnos el sábado también, hermanos, y el viernes, y el jueves, y el miércoles también, el martes, y el lunes, y todos los días de la semana. La iglesia primitiva dice que todos los días iban por los templos y por las casas y no cesaban de enseñar a Jesucristo. Podemos reunirnos ahora, hermanos. No solamente nuestro sábado debe ser del Señor, sino toda nuestra vida es del Señor. Toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Si bien es cierto, debemos trabajar. Si bien es cierto, tenemos actividades que realizar. Cosas en las cuales ocuparnos en nuestra vida cotidiana. Pero aún en eso, hermanos, no toma el primer lugar en nuestra vida, sino que el Señor es el primer lugar, o debería ser el primer lugar en nuestra vida. Bien, guardan el sábado, la iglesia cree en el día de reposo, pero curiosamente no lo celebran como la Biblia enseña. La Biblia enseña que desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado correspondía al día de reposo. Sí, pero ellos desde la mañana del sábado hasta la noche del sábado. Y es interesante, ¿verdad? Cómo tratan de cumplir la ley, pero cómo la acomodan, ¿verdad? No como debe ser, sino a su conveniencia. Pero bien,
Dijimos que no íbamos a atacar a nadie, ¿verdad? Ellos consideran el sábado como una señal entre Dios y su pueblo. Y dicen que se debe observar con un servicio, según Lucas 4:16, y esto los hace diferentes a la esto lo hace diferente a las regulaciones del Antiguo Testamento. Los miembros son animados a mantener los 3 servicios en el día de reposo. Entre servicios participan en diversas actividades relacionadas con la iglesia, como estudios bíblicos, ver videos espirituales o predicar en la comunidad local. Bien, ellos entonces guardan el sábado. Ellos tienen una postura en cuanto a la idolatría, también sobre el origen de los seres humanos y redención. Y escuche esto, es interesante, hermanos. La iglesia cree que todos los seres humanos fueron creados originalmente como ángeles en el cielo, lo cual no es correcto. Cuando en el cielo pecaron contra Dios y fueron enviados a la tierra como una segunda oportunidad para volver a Dios, creen que la única manera para los seres humanos, para que esos ángeles que fueron convertidos en humanos puedan volver al cielo es guardando la Pascua con pan y vino y siguiendo las enseñanzas de la Biblia, según lo enseñado por Ahn Sang-hong, que incluyen la creencia en Dios Madre, quien es la novia del Espíritu Santo, la cual les dará vida en los últimos días. Oh, hermanos. Y es interesante también este aspecto de su doctrina, que creen que los seres humanos fueron creados originalmente como ángeles en el cielo. Ellos creen que todos nosotros, los casi 8,000 millones de personas que vivimos en este mundo, creen que somos ángeles caídos del cielo. Hermanos, lo cual no es así. No es así. Y podemos abundar en doctrinas de ángeles. En la Biblia enseña acerca de estos seres celestiales. Son seres creados. Y hay ángeles, hay querubines, hay arcángeles, etcétera, etcétera. Y tienen diferentes funciones en el cielo. ¿Sí? Aparte, la Biblia dice que ellos no se casan ni se dan en casamiento. No se casan ni se dan en casamiento. Y es interesante, hermanos, que profesen o que enseñen que el hombre fue creado a la imagen de Dios para acomodar en un lugar donde no cabe la doctrina que ellos profesan de Dios Madre, y que también a la vez digan que somos ángeles caídos. Sí, lo cual la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. El Señor tenía un propósito. Y aunque el Señor sabía que el hombre iba a pecar, el Señor le dio el libre albedrío, la capacidad de tomar sus propias decisiones. Se le advirtió al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás. Estaba todo el bien. En todos los demás árboles podían disfrutar toda clase de frutas, hermanos. ¿Cuál es su fruta favorita? ¿Cuál es su fruta favorita? Rápidamente, alguien que me diga. Mande. Las peras. ¿Alguien más? Y seguramente en el huerto había peras. ¿Alguien más? ¿Perdón? Las uvas. Seguramente había uvas, había olivos. Los mangos. También podría haber árboles de mangos. Aguacates, ¿verdad, hermanos? Yo creo que es la fruta más exquisita, el aguacate. Pero cuando está bonito, ¿verdad? La sandía, ¿verdad, hermanos santos? De toda clase de frutas había en el huerto, con el cual podían comer el hombre y su mujer. Pero también estaba ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal. La oportunidad para tomar sus propias decisiones. El hombre decidió pecar contra Dios, desobedecer, fue desechado. La tierra fue maldecida a causa del hombre. La mujer fue maldecida a causa de la serpiente.
La serpiente fue maldecida a causa de su engaño. Y Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y todo se encierra en un plan divino, perfectamente estructurado, en un plan hermoso del Señor, un plan de redención para su pueblo, para redimir a aquel pequeño remanente que de corazón le buscan. Dice la Biblia que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bien, continuamos, hermanos. Ellos creen en el bautismo. La Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, sostiene que el bautismo es el primer paso hacia la salvación y se debe hacer en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo y de An Han Hong. Ellos creen que la oración debe hacerse en el nombre del Espíritu Santo y ponen como Espíritu Santo a su fundador, An San Hong. En los últimos días y que las mujeres, en estos últimos días, las mujeres deben llevar un velo, según Corintios 11:1 al 16, mientras oran. Pero la Biblia es clara, hermanos, en cuanto a esto del velo. ¿Por qué no usamos velo? Hay muchas iglesias que usan velo cuando oramos. ¿Cómo? Si apenas voy empezando. Voy a ser como aquel pastor que pidió 5 minutos a cada quien y ya completó otra hora, ¿verdad? La Biblia dice que las mujeres por eso tienen su cabello, hermanos, que les sirve como velo. En cuanto a la evangelización, los miembros de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, son bien conocidos por sus esfuerzos para predicar su evangelio. Ellos viajan de casa en casa y hacen también proselitismo en los centros comerciales y universidades. Y vamos a ver rápidamente lo que la palabra de Dios dice. No hay alguna evidencia en la Biblia de Dios Madre, pero sí habla de Dios. Y solamente por razón del tiempo, 5 características de Dios. En Génesis 1:1 dice la Biblia que Él creó los cielos y la tierra. Tenemos a Dios como creador. En Levítico 22:2 dice que su nombre es santo. Rápidamente, si me lo ponen en la pantalla. Levítico 22:2. Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Jehová, de nombre santo. En Deuteronomio 6:7 dice que Dios es único. Por favor, Deuteronomio 6:7. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Siguiente, por favor, hermano. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. También en 1 de Crónicas 29:10 la Biblia enseña que Dios es bendito. En Isaías 43:3 dice la Biblia que Dios es salvador. También habla de Jesucristo como el Dios con nosotros o Dios con nosotros. En Isaías 7:14, por favor, dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 15, por favor. Bien. Entonces, hermanos, Emmanuel sería llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Juan 1:1 ya lo citamos, dice que Él es creador. Creó Dios los cielos y la tierra.
dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan 1:29 dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el 7, la Biblia enseña que Él es el Mesías prometido. Él es el Mesías prometido. En 1 Timoteo 2:5 dice que Él es mediador. Él es mediador entre Dios y los hombres. En Apocalipsis 1:8, me encantan estos versos de Apocalipsis, hermanos, y estoy aquí cerca, voy a ir ahí, capítulo 1 y el verso 8 dice así: yo soy el alfa y el omega. Es Cristo quien está hablando, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vea el 11, por favor, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y vea también el versículo 20, por favor. Dice 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas que son ángeles, que son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vea por favor el versículo capítulo 2 y el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y empieza a mencionar lo de la iglesia de Éfeso, y ahí empezamos a recorrer las 7 iglesias hasta llegar a la iglesia de la Odisea. Después de Éfeso viene Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y por último la Odisea. Él es, hermanos, el principio y el fin. Él es el alfa y la omega, dice, el primero y el último. Dios es un Dios eterno, hermanos. Él no tiene principio, Él no tiene fin. El Señor ha existido por siempre y siempre existirá. Y del Espíritu Santo, en Jueces 14:6, Jueces 14:6, no sé si ya me acabé los 5 minutos. Jueces 14:6 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león. Y podemos encontrar, hermanos, incluso en el Nuevo Testamento también la presencia del Espíritu del Señor. Si usted le gusta apuntar los versículos: Jueces 14:6, Salmo 51:11, Isaías 61:1, Mateo 3:13 y Gálatas 4:6. Y acerca de Jerusalén dice que es la madre de todos. Vea por favor Gálatas capítulo 4 y el verso 21, Gálatas 4:21. Gálatas 4:21. Gálatas 4:21, dice así la palabra del Señor: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, 2 simientes, ¿verdad? Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en la esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, hablando de la simiente de Dios, la cual es madre de todos nosotros, dice madre de todos nosotros por la simiente, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido.
Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y en el capítulo 5 empieza a hablar de la libertad con que Dios nos ha hecho libres. Y esta es la justificación, hermanos. Que éramos parte de aquel pueblo que no conoció a Dios, que no conocía a Dios. Pero el mismo apóstol Pablo dice, no te jactes, pues fuiste injertado en la rica savia del olivo. Oh, hermanos, nosotros que éramos olivos silvestres, fuimos injertados en el buen olivo, en la rama del buen olivo. Oh, hermanos, nosotros que íbamos a la perdición, que íbamos al infierno de fuego por la eternidad, el Señor Jesucristo quiso justificarnos por la fe y darnos paz para con Dios. Y sacarnos, hermanos, de esta simiente, de este camino ancho y espacioso que llevaba a la perdición, y ponernos, hermanos, en el camino del Señor. Y darnos una esperanza bienaventurada. Oh, queridos hermanos, gracias a Dios por la justificación. Gracias a Dios por la justificación. No podemos abundar en las condiciones de la justificación. Es decir, ¿cómo se consumó esta justificación? Sería bueno que en su casa leyera los pasajes de la crucifixión de Cristo. Que pudiera meditar, hermanos, en la justificación, en el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Judas capítulo 1 y el verso 3. Quiero, hermanos, instarles, quiero exhortarles, animarles. Lo que la palabra de Dios dice ahí en Judas 1:3. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Oh, queridos hermanos, no será esta secta, Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, no será la primera ni la última que hable blasfemias en contra de Dios, que tuerza la palabra de Dios a su conveniencia. Por eso, hermanos, hemos de contender ardientemente por la fe. Ardientemente por la fe. Defender la fe. Defender, hermanos, la doctrina bíblica, lo que la palabra de Dios enseña. Y, hermanos, en los 23 años de vida de esta iglesia siempre hemos predicado la palabra de Dios. Siempre hemos predicado la palabra de Dios y hemos tratado de vivirla. Porque es la palabra de Dios la única que puede edificar los corazones. Es la palabra de Dios la única que puede transformar las vidas. Es la palabra de Dios la única que puede, hermanos, sacar de la esclavitud, de los vicios a las personas y traerlas a vida nueva. Es Dios quien puede producir, hermanos, quien puede dar vida abundante en la vida del hombre. Oh, hermanos, que contendáis ardientemente por la fe. No lo que Francisco Ríos dice, no lo que fulano de tal dice, sino lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. Lo que el Señor Jesucristo enseña. Él es la verdad. Si usted busca la verdad, busque a Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre
si no es por medio de Él. La iglesia no le va a salvar. La iglesia no le va a salvar. No le va a salvar que usted done todo su dinero a la caridad. No le va a salvar que usted vaya de rodillas hasta la cumbre del cerro. No le va a salvar que usted haga prosélitos. No le va a salvar que usted haga buenas obras. Es bueno hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero esas buenas obras no le van a salvar. El único que puede salvar es Cristo. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él. Si usted necesita salvación, venga a Cristo. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él promete tener comunión con aquellos que escuchan su voz. La palabra de Dios dice en diferentes ocasiones: el que tiene oído para oír, oiga. Es la palabra de Dios predicada. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice de sí misma que tenemos la palabra profética más segura. Oh, queridos hermanos, pues la Biblia no ha sido para interpretación privada, sino puede producir frutos de arrepentimiento. Puede producir frutos de justicia por medio de Jesucristo, para honra y alabanza de Dios. Puede producir permanente fruto, queridos hermanos, en nuestras vidas. ¿Cuál fruto, pastor? El fruto del Espíritu. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que Dios nos ayude, que podamos contender ardientemente por la fe, que podamos vivir conforme a la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude. Antes de orar, no sé si alguien tiene alguna pregunta, o ya no tenemos ni siquiera tiempo para eso, pero si alguien rápidamente tiene alguna pregunta, hermano Abel. Una pregunta, nada más con lo que estaba diciendo en Isaías 7:14, en Mateo 1:23. Dice que es traducido es Dios con nosotros, ¿no? Así es. Emmanuel. Tu nombre significa Dios con nosotros. No vino el bebé, ¿verdad, Emmanuel? Está en la cuna. Pues yo creo que van a estar viendo en la pantalla ahí. Entonces, Dios con nosotros. Seguramente la hermana Heidi le puso Emmanuel por esa razón. No sé si la hermana Fabiola le puso Emmanuel por esa razón. No lo sabemos. Habrá que preguntarle, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario rápidamente? ¿No? Yo siempre me pregunto, cuando pregunto si hay dudas y nadie tiene dudas, yo pregunto si fue excelente la enseñanza o de plano no se aprendió nada, ¿verdad? O no hubo ninguna inquietud. ¿Sí, hermana? Pues yo miro que esta secta pues salió de un error para entrar a otro, ¿no? Porque pues si salió de los adventistas, pues ya ven que ellos tienen como profeta, como líder, ¿verdad? A Elena White. Y Siguieron creyendo en hombres, no en lo que la Biblia nos dice. y si se fijan, hermanos, es la tendencia de las sectas. Todas las sectas tienen sus líderes enviados por Dios. Cierta religión tiene el Papa. Otros tienen a Carlos Russell, Elena White. Ahora estos que tienen y ponen a su fundador como parte de la Trinidad de Dios, lo cual, hermanos, es muy alarmante. Sí, quisiera haber podido transmitir mi sentir en cuanto a esto, mi tristeza, hermanos, y espero que si algún día le abordan en la calle, puede usted responder
y contender ardientemente por la fe. Amén. ¿Alguien más? Pastor. Bueno, oremos, hermanos. Padre, gracias te damos porque podemos escudriñar tu palabra, Señor, y tú nos enseñas a través de la guía de tu Espíritu Santo. Gracias te damos porque podemos perseverar en tu doctrina, Señor, porque podemos venir y escudriñar, leer, aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un ferviente anhelo por la defensa de la palabra de Dios. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.